Gracias por venir, Matías Tombolini, economista, periodista. Está con nosotros también Eduardo Anguita, conductor de La Primera Mañana junto a Romina Mangel en Radio Nacional. Gracias por venir. También Beto Valdés, periodista, conductor ahí en Radio Millennium junto a Uli Coan. Está con nosotros también Mara Laudonia, que es periodista y autora de este libro. Después vamos a hablar un poquito de María Eugenia Vidal, la gobernadora, la biografía de María Eugenia Vidal, PJ bonaerense, narcos y policía, la mujer que puede cambiar la Argentina. Ha hecho mucho ruido el libro respecto a la vida personal y política, cómo se ha construido la vida política de María Eugenia Vidal. Gracias por venir, Mara. Buenas noches. También está con nosotros el periodista Daniel Estico, también economista y editor en jefe de Infobae, editor en jefe de Economía. Y dentro de la sección de Economía de Infobae, que la tenemos a pleno hoy, está también Jorgelina do Rosario, que suele acompañarnos en las picadas. Gracias por venir, Jorgelina. Bueno, a ver, empecemos con este tema, después quiero ir un poquito al tema político-judicial porque está candente y hoy explotó algo que me parece un enfrentamiento entre Margarita Stolbizer y Cristina, que yo no terminaba de entender la denuncia de Margarita, pero es muy importante la denuncia de Margarita y la pone en serias complicaciones a Cristina. Pero bueno, ¿qué pasó con Macri? El día después del tarifazo, bueno, por lo menos se reunió con Aranguren, se reunió con Pratgay, pero aflojó por lo menos de ir al frente, de bancar permanentemente el tarifazo de gas. Vos decís el día después del cacerolazo. Del ruidazo. cacerolazo. Sí, del ruidazo o del cacerolazo. Pero evidentemente esto que vos mostrabas y que es una síntesis realmente muy interesante, quizás impacta por el tiempo que le dedicó y llama la atención, por lo menos lo que dicen algunos hombres del gobierno, que le echan la culpa, en este caso ni a Aranguren ni a Alfonso Pratgay, sino a Jaime Durán Barba y de alguna manera también al jefe de gabinete Marcos Peña, que todo esto el gobierno y el presidente lo tenían que haber empezado a decir mucho antes. Claro, pero era Durán Barba quien planteaba el tema del ahorro de la energía, de la cuenta. No, y de la herencia, ¿no? Sí. Y hacer referencia casi con un bombardeo sistemático. Preparando la cosa, ¿no? En pleno invierno. Preparando la cosa. Y no largarlo sobre las consecuencias. Pero recordemos que Durán Barba había insistido hasta el cansancio que bajo ningún punto de vista se podía llevar a asustar a la sociedad como si la sociedad viviera, digamos, en la estratosfera. Y recordemos que el mismo Durán Barba era el que decía que no había que tocarla a Cristina porque apenas un 10% de la sociedad la quería presa. Sí, pero todo eso cambia cuando se complica la economía y evidentemente el gobierno empieza a tomar medidas fuertes que tienen un impacto sobre la economía que hoy no está repuntando. Yo decía, este segundo semestre supone que la etapa del ajuste, la etapa del tarifazo, de estas discusiones, Macri las quería dejar atrás e inaugurar la nueva etapa. Y ahora parece haber quedado empantanado en esta cuestión que no sabe cómo lo va a resolver. A mí me parece que hay como varias cuestiones. Lo primero que se ve es que evidentemente los libros de texto no siempre aplican para el comportamiento de los agentes económicos, porque la señal de precio que supuestamente dijo Aranguren que se dio con las resoluciones 38, 28 y 31, que fue el aumento o la modificación del cuadro tarifario, en marzo no derivaron la en gente una consumió caída, más y no, consumió más. Bueno, entonces no se comunicó correctamente. De hecho, Macri hoy nos dice que no andemos en remera y en patas, y estamos hablando de la factura por el consumo de abril y mayo. Es decir, evidentemente, cuando ya pasó un otoño muy frío y viene un invierno también frío. Es que además, quien nos está mirando, imagínate que laburás en el sector privado y vos tenés un presupuesto de venta y lo tenés por 2 meses. A la segunda semana, si vos ves que no llega, le avisás a tu jefe y decís, mira, no vamos a llegar, hagamos algo porque no nos van a dar los resultados. Nadie le avisó a Macri durante el periodo del que estamos hablando que íbamos a tener este tipo de problemas. Y después, a mí me parece que hay otras cuestiones, o sea, digo, ahí hay una cuestión de orden técnico que es severa. Digamos, se supone que tenemos el mejor equipo de los últimos 150 años y es un GPS que recalcula todo el tiempo el gobierno. Entonces, es técnicamente severo y hay otra cuestión que tiene que ver con, lo charlábamos el domingo pasado, en quién pensás cuando armás la política de gobierno. Porque si la pensás con la planilla de Excel, decís, bueno, hago el cuadro tarifario y después vemos. Ahora, si pensás finalmente en el que le va a llegar la factura y cómo la va a pagar, bueno, ahí tenés una cuestión para resolver. ¿Es el mío el que suena? Sí, sí. No, este no es. Yo te diría,
sabiendo que el problema energético era un problema muy delicado y que depende de un sector privado muy concentrado, haber puesto a Aranguren, que la misma Oficina Anticorrupción tiene que reconocer que algún tipo de conflicto de intereses con la ley de ética pública tiene, y poner a David Tesanos al frente de Energás, que Energás es el lugar donde tiene que ir a quejarse el consumidor, el ente regulador del gas. Y el día anterior de asumir venía de Metrogas, claro. Venía de Metrogas. Y si vos entrás en Energás te da posibilidad de ir a quejarte de 9 a 13 y de 15 a 17, como si esto fuera un problema burocrático que se resuelve fácilmente. No haber previsto que esto iba a conmocionar a buena parte de la sociedad, que Defensa de la Competencia no se haya involucrado, la Secretaría de Comercio y el Ministerio de la Producción en esto se mantuvieron ajenos cuando tendrían que haber sido agentes de diálogo, de colchón, es casi incomprensible, salvo que uno se dé cuenta que efectivamente el gobierno creía que el segundo semestre iban a despegar y lo que nos encontramos Yo tengo una teoría. con un segundo semestre que tiene lo que vos decías recién en términos de inflación y muchos otros problemas, porque además muchos problemas, la pero producción yo de tengo la una teoría. industria Pese a que vimos un gobierno en esta semana que estuvo de alguna manera a la defensiva total, corrigiendo todos los días, respondiendo, lo dejaron solo a Macri, aparte. No hubo ministros que salieran a bancarlo a Aranguren con el tarifazo. Bueno, el lunes, ¿no? Los radicales venían por acá, terminaban el programa. El lunes Marcos Peña y Aranguren y nada más. Nada más. Sí. Acá venían los radicales. Además salieron muchas internas, ¿no? Se le Paraguay. reducir si Aranguren había planeado una medida más gradualista o no. Pero Paraguay no lo bancó a Aranguren. No, por Paraguay eso salió a decir, nunca pensamos en Tomó aumento distancia. del 1000%, tomó distancia. Y los radicales que venían acá salían del programa y decían, tiene que renunciar a Aranguren. Le pegaban, los radicales quieren la cabeza de Aranguren. Es que Matías, Sí. en ese sentido, yo coincido con su visión. Primero hay un error técnico, no de comunicación. El error de comunicación, yo lo veo ahora. Le estás diciendo a la sociedad, no consuman, y al mismo tiempo le estás poniendo un tope del 400% sobre el total de la factura, o sea, comparando una tarifa nueva contra una tarifa vieja, totalmente desactualizada, y con eso le estás dando un mensaje de consuman todo lo que quieran. Al que llegó al tope. Sí, a un sector de la sociedad que tiene alto consumo y que se disparó por Claro, encima entonces de ese el tope. error técnico estuvo y ahora está el error de comunicación y sigue el técnico. Y lo más grave, Maxi, es que el error técnico, como bien decía Eduardo, que en el Energas no haya intervenido previamente y le haya advertido al gobierno del campo minado en que estaba metiendo. ¿Por qué? Porque cuando vos analizás las tarifas de Metrogas, de Gas Fenosa, de Camusia, etcétera, te encontrabas que hay dos sistemas de tarifario. Un sistema tarifario para el público que tiene capacidad de ahorrar o excederse en el consumo hasta un 15%, y otra tarifa que es un 63% más alta para el que ya en algún momento de los últimos 10 años había superado ese 15%. Con lo cual, cuando el gobierno aplica la tarifa de la planilla del Excel del 400%, pensaba que un 35 centavos de metro cúbico, el 400% iba a ir a $1,10. ¿Qué pasó? Como vino el frío anticipado, el consumo creció más del 15%, 50%, 80%, y pasaste al otro cuadro tarifario, al de 2.35. Entonces, el aumento tarifario, 2.35 también había aumentado 400% contra esa escala, pero vos tenías dos escalas, cuando pasaste a la otra. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está Chambuleirón, los técnicos que diseñaron la planilla Excel? Pero por eso en cualquier país le cuesta la cabeza al ministro, que además se supone que era... O por lo menos al secretario que le dijo al ministro... Mirando para adelante, yo tengo la idea de que el gobierno, pese a que pasó una semana, decía muy mala, decían, miren, subimos 4 puntos en las encuestas en el último mes, en junio, de cómo venían. Es decir, el gobierno cree que está en el mejor momento. El gobierno cree que pasó la etapa de... Un sector del gobierno. Bueno, Marcos Peña, el jefe de Bueno, gabinete, por eso es el digo. que tira las encuestas, digamos, y que le dice, Exacto. miren cómo estamos, y el que conduce. Bueno, pero digamos, eso es un veranito con tema de, creo yo, de todas las denuncias de corrupción que se fueron dando. Pero lo cierto es que No, para y aparte mí... se le deshizo la oposición. Este es un gobierno donde desapareció la oposición. Sí. Pero Donde es que este gobierno está no hay ningún creando su referente de la propia oposición, no hay bloques oposición. legislativos que se le enfrenten. No, Pero, salvo, bueno, esto que vos comentabas. Salvo lo esto, del si se Senado, viene la rebelión de Pichetto y de Massa. que ayer estuvieron en un acto juntos, ¿no? En Tigre. Sí.
con también la presencia de cada vez más, hay de Oscar Romero, el mecánico y presidente. Pero le están dando al gobierno todas las posibilidades para que corrija, diciendo, bueno, en agosto vamos a ver si hacemos algo. No, obviamente, porque también acá juegan los gobernadores y los intendentes que no juegan quieren a favor ir de la pelea. gobierno. Claro. Eso desde ya. Yo creo que acá hay un problema, más allá del problema técnico, comunicacional, de hartazgo ya de la sociedad, que se reflejan las tarifas, pero no es el tema de las tarifas. Y vos bien lo marcabas al inicio del informe, con la inflación acumulada, que no hay con qué darle. Si vos tenés una inflación acumulada del 44% y las paritarias no llegaron al 34%, como mucho en algunos casos, entonces ya tenés más de 10 puntos que ya estás abajo. Y por más que ahora empiece a bajar la inflación, venís igual desfasado, tu poder de compra disminuyó muchísimo. Cualquier cosa que le pones rebalsa el vaso, sea 400%, sea un tope. Entonces yo creo que el gobierno tiene que escuchar un poco más y cambiar la estrategia, y no solo con el tema quizá de las tarifas, porque para mí se le va a venir complicando. Como vos decís, el tema del ajuste parece que se le estira más. Ya Alfonso Prat Gay lo reconoce esta semana diciendo, si no es a fin de año, será el primer trimestre en marzo, lo dijo esta semana, para poner, digamos, la economía lista como para el DP. Y además que los capitales de afuera no vienen como ellos estaban planeándolo. Mucho tuvo que ver quizá el ruido del Brexit este mes, vamos a ver el mes que viene pero no están esos tan prometidos capitales sobre la mesa, yo no los veo. Y con este conflicto tarifario, las empresas energéticas que podrían venir a invertir, menos que menos. El gobierno cree que va a cerrar con un 1.5% de caída de la economía, una inflación altísima, recesión con inflación muy alta. Yo la verdad que creo que se quedaron cortos con ese número. Yo veo más caída. Ahora, yo igual, Maxi, diría, en los últimos años, te acordás, sobre todo hasta diciembre, hasta noviembre, ¿cuál era el análisis del consenso de los economistas profesionales? Era, los últimos años, los últimos 4 años, el gobierno se concentró en incentivar el consumo, en provocar un aumento fenomenal del salario real, en deprimir la inversión, en desalentar las exportaciones. Tuvimos el déficit comercial que vos mostrabas muy bien en la balanza energética, porque consumíamos más de lo que generábamos, nos consumimos las reservas del Banco Central. Entonces, era natural que la corrección iba a afectar justamente al consumo y iba a tratar de favorecer a la inversión y a la exportación. Entonces, hoy hablar de que el programa es anticonsumo, y yo creo, no sé si es anticonsumo, yo creo que es un programa que dice, mirá, la demanda agregada tiene 3 componentes, consumo, inversión y exportaciones. Si durante 4, 5, 6 años se ha atendido el consumo, se ha olvidado la inversión y se ha prohibido la exportación, ¿te acuerdas aquella famosa frase, es mejor que no exportemos para decir que tenemos más para consumir? Nos provocó todas estas carencias. ¿Sabes lo que pasa, Daniel? Es un problema distinto. Claro, Pero el problema es que ni por derecha. Pues yo digo que este gobierno no es ni chicha ni limonada. No es que estás ajustando por derecha y estás generando... Las señales al mercado son horribles también, porque Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central, y te dice, yo bajo la tasa de la LEVAC porque cuando empieza a bajar la inflación núclea. En las últimas 8 semanas bajó 8 puntos la tasa de la LEVAC y sube la inflación núclea. Entonces, ¿no será que te están apretando de la Casa Rosada? Y si te apretan de la Casa Rosada, ¿no era que eras diferente de Banoli? Por eso digo, hay signos que la verdad que no son, que no correlacionan bien con este gran equipo técnico. No, yo totalmente de acuerdo. Bueno, pero digo, y eso a favor del mercado no está haciendo. No, a mí me parece importante, porque vos mencionabas la posibilidad de que el Congreso, la oposición del Congreso tome iniciativa. Pero hoy, la verdad, la pelota está en manos de la justicia. Es decir, hoy, publicar en el boletín oficial que va a ser el 400 y el 500%, cuando en realidad vos tenés un fallo firme de la Cámara Federal de La Plata, publicar eso es simplemente para intentar una mejor pulseada con la Corte Suprema. Y vos tenés ahora una cantidad de semanas y un Marcos Peña que dice, vamos a hacer la audiencia pública en octubre. ¿Sí? ¿Qué? En octubre es como la canción esa cuando yo era pibe, para abril o para mayo. A ver. Bueno, pero se supone que en agosto tendríamos el fallo de fondo. El problema es que nadie sabe pero si vos tenés el fallo en agosto, cómo termina. Si vos tenés el fallo en agosto y llamás a la audiencia pública en octubre, el nuevo cuadro tarifario debería ser para estar ajustado a derecho, primero la audiencia pública y después el nuevo cuadro Pero tarifario. todo depende del fallo de la Corte, hay que ver. ¿viste? Me parece, si no me parece terminan que empate, en este tema, que en este tema Macri está jugándolo como una cuestión personal, ¿no? Como una especie, como él dice, de obsesión, en 2 sentidos. Por un lado, dar la señal de que él puede imponer cosas, digamos, y que no se lo frenan y demás. Sí. Y por otro lado, este tema de dar una señal a las inversiones de que vos vas a cambiar los precios relativos, así como cambiaste el dólar, los precios relativos de los subsidios. Porque en términos fiscales,
la plata que ha puesto el gobierno o le han sacado en el Congreso en las últimas Está muy semanas mal. es mucho más Bueno, pero de lo por que eso se está te digo. discutiendo Bueno, por y estas además- horas si vos ponés en Totalmente de 200% acuerdo. el tope en vez de ponerlo en el 400%. Bueno, Entonces, pero no es una cuestión de número fiscal. El gobierno ya se desbandó desde el punto de vista fiscal. Bueno, entonces Viene, es ya político. lo hablamos el otro día, viene en la etapa donde pone toda la plata para ver si llega al 2017 con la economía creciendo. No termino de entender por qué Macri queda empantanado en esto, digamos. Bueno, para mí, porque hay una cuestión de clase y hay un problema... ¿Cuestión de clase? Sí, y hay un tema de orden político. Que Sí, no la cuestión- entienden el impacto en la gente del aumento de la tarifa. Y porque, digamos, está bueno tener gerentes que gobiernan, Sí. pero cuando te falta política, hermano. Esto es así. digamos, Y en insisto. esa misma dirección vos tenés el tema de la garrafa social, donde no hay absolutamente ningún mensaje del gobierno de cómo resolver un problema que la verdad, si vos decís la tarifa de la garrafa social es 110, pero en los barrios la comprás a 220 y no tenés bocas de distribución de eso a 110, teniendo un Ministerio de Desarrollo Social potente, ¿eh? Yo no quiero restarle fuerza ni a Carolina Stanley, ni... Pero si vos tenés la posibilidad de asistir al 40% de la población de la Argentina con garrafa social y no lo haces, ¿qué estás diciendo que tenés 3 millones de hogares asistidos cuando en realidad no le llegás a nadie con la garrafa social? Igual la razón central de lo que se preguntaba Maxi tiene que ver con el gobierno, con el presidente, vinculando el respaldo a Aranguren y a la política tarifaria como una cuestión de gobernabilidad, una cuestión de Estado. Es decir, casi como Es Macri, se jugó no es la ley Aranguren. antidespido. Claro. Es Macri. Es Como Macri, la ley bueno. antidespidos. Se Es puso decir, solo en el centro del Y ring. con el es agravante... es un nuevo test de gobernabilidad, así lo interpretan en la Casa Rosada, y que por eso tiene que redoblar la Pero apuesta. vos fíjate con que el podrían agravante- ofrecer cosas más modernas. Javier Milei hoy, esta semana presentó una propuesta muy interesante en El Cronista. ¿Javier? Javier Milei es un economista que progresista no tiene nada, es de derecha y lo reconoce abiertamente. Dice, multipliquemos por 15 la tarifa de gas. Pero para que sea socialmente aceptable, ¿por qué no aumentamos 5,6% por encima de la inflación real durante 48 meses? Cambiamos las condiciones contractuales, extendemos los plazos de contrato, damos financiamiento. Es decir, a lo que voy es, de Es vuelta... decir, no hacerlo todo de golpe, No sino claro, hacerlo gradualmente. porque lo que- Hacer una superliga en, Bueno, en las tarifas. ser un poco más moderno Gradual. que venir con la guadaña de y pegarle una. todo. Y aparte explicarle bien al presidente Macri, vos mostrabas en Maxi la preocupación del presidente por las reservas. Justamente seguimos consumiendo esta cantidad de energía, la balanza energética que bajó a 6.000 millones de dólares de déficit va a volver a 12.000. Ahora, justamente estamos frente a la posibilidad de un blanqueo de capitales y que dicen los economistas, ojo que si vienen lo que dicen que va a venir, 60, 100.000 millones de dólares de blanqueo que te van a ingresar entre 6 a 10.000 millones de dólares a las reservas, bueno, podemos tener justamente esos recursos para pagar a los jubilados, pero también para hacer esas importaciones energéticas y evitar ese temor tan que tienen el grueso de los economistas del gobierno, que se aprecie el peso, que se desaliente la inversión, que se desaliente No, las es cierto que exportaciones. estás al límite en la importación de gas. ¿eh? Yo veía los Exacto. números de junio. Bajó el No tenés cómo precio del- repartirlo, Que- aparte. es digamos. decir, que estás en récord absoluto de importación de gas y en algún momento no hay El espacio millón ya de para... BTU. ¿Cuánto vale hoy el por millón los de ductos, BTU? por los gasoductos ya no podés importar más gas de Bolivia, no podés importar más gas de Chile. Y de Qatar no podés Y importar. los barcos ya no tienen espacio para entrar en el